En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Miguel Uribe, senador de la República por el Centro Democrático, muy buenos días. Un saludo especial para usted, doctor Fernando, y para todos los oyentes. Bueno, doctor Uribe, su denuncia penal contra Gustavo Petro en la Cámara de Representantes, y me imagino que vendrá otra contra Armando Benedetti ante la justicia ordinaria, porque pues estos delitos fueron cometidos de consuno. Y el presidente de Ecopetrol, válganos Dios, el presidente de Ecopetrol cometiendo delitos con el manejo de dineros. ¿Qué nos cuenta, doctor Uribe? Doctor Fernando, en primer lugar, hay que resaltar que hoy estamos ante el escándalo político y probablemente de corrupción más grande de la historia del país. Es evidente que solo es comparable con el proceso 8000. Gustavo Petro durante estas semanas y meses ha logrado navegar entre escándalos evadiendo su responsabilidad, y eso es completamente indignante, porque lo que hemos visto durante estos últimos meses es que explotan escándalos de talla mayor y Gustavo Petro reacciona básicamente como un niño, diciendo: yo no sabía, no fue mi culpa, no tuve nada que ver. Y eso no es lo que esperamos de un mandatario ni un presidente. Gustavo Petro ha demostrado durante estos 8 meses e incluso durante toda su vida que es completamente antidemocrático, que rechaza por completo las decisiones administrativas, políticas, jurídicas que no le convienen, solo acata aquellas que considera favorables. Y de esa manera ha venido moviéndose durante su gobierno. Y llegó la hora en donde los colombianos tenemos no solo que desenmascarar a Gustavo Petro, sino especialmente exigirle su responsabilidad. No podemos normalizar este tipo de conductas. Y lo que hoy está sucediendo pareciera ser el fondo de una serie de episodios que comenzaron con el Pacto de la Picota. Y todo arranca con un gobierno que toma la decisión de cambiar impunidad por apoyo electoral. Y no podemos olvidar que quien negocia con corruptos y mafiosos esta impunidad es el propio hermano del presidente y el hoy alto comisionado para la paz. Después vemos cómo explota un escándalo donde el propio hijo del presidente, pero además uno de los alfiles políticos más importantes de su campaña, es acusado de recibir dinero de la mafia que venía dirigido para la financiación de la campaña presidencial, pero que básicamente el hijo toma la decisión de quedarse con esa plata. Y en ese momento usted recordará, doctor Fernando, la pregunta era, bueno, si esta plata venía para la financiación de la campaña y se la quedó su hijo, ¿cuánta más, bueno, cuánta plata más podría haber ingresado realmente? Y quedó esa duda en aquel momento. Y la semana pasada nos enteramos, hace 2 semanas realmente nos enteramos pues de un episodio que empieza a desenredar esta pita, y es el que conocemos como la chuzada, la retención, detención, intimidación, interrogación de la ex niñera de la jefe de gabinete, donde vemos muy claramente un gobierno con talante mafioso, no solo antidemocrático, sino que abusa absolutamente del poder. Y eso es lo que detona este escándalo en el que hoy estamos, que vuelvo, repito, está completamente relacionado con lo que aquí he mencionado, y empezamos a ver que de lo que se trata es de posible financiación ilegal, compra de votos, la relación con estos grupos mafiosos y corruptos que a cambio de apoyo electoral y probablemente apoyo económico, pues están esperando la impunidad. Entonces he tomado la decisión de que el camino para reaccionar ante este escándalo es denunciar penalmente al presidente, a Gustavo Petro, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es su juez natural en este caso, y buscar blindar las instituciones. Yo entiendo que hay gente que ha pedido la renuncia de Gustavo Petro y eso es legítimo ante esta indignación.
ante la impotencia de ver cómo Gustavo Petro destruye el país delante de nuestras narices. Pero él no va a renunciar. Aquí de lo que se trata es de que las instituciones funcionen. Es más, voy más allá. Hoy el sentimiento general de los colombianos es incertidumbre absoluta, incertidumbre económica, incertidumbre política, por cuenta de un gobierno irresponsable, incapaz, ideológico, que en muy poco tiempo ha hecho mucho daño. Eso lo vemos con todos los indicadores económicos, nos comparamos con la región en las primas de riesgo, de evaluación, en los CDS, el riesgo país cada vez es mayor, lo vemos claramente en los contextos económicos. El Banco de la República ha sido muy claro en resaltar que esa incertidumbre que está generando este gobierno está afectando negativamente, por ejemplo, la inversión en Colombia, el crecimiento económico. Entonces, Gustavo Petro ya ha hecho mucho daño en muy poco tiempo. Y eso lo que implica es que ante esa incertidumbre, hoy más que nunca, el antídoto son las reglas claras, es decir, la democracia. Y la democracia implica el funcionamiento de las instituciones, de la independencia de poderes, del sistema de pesos y contrapesos. Y es aquí donde nosotros tenemos que acudir a las instituciones para que funcionen. Por eso he tomado la decisión de hacer esta denuncia, en donde espero yo se estudie con base en el Estado de Derecho y no con base en una decisión meramente política. Y he invitado adicionalmente a que los colombianos salgamos a marchar y a movilizarnos masivamente en respaldo de aquellas personas que, a pesar del intento de intimidación, o incluso podría ir más allá, del intento de corrupción del gobierno nacional, se han mantenido firmes en el ejercicio de sus funciones. Me refiero, por ejemplo, a las Cortes, al fiscal, a la procuradora, a la fuerza pública, a los congresistas que trabajamos honestamente en el Congreso, y salir masivamente a las calles a respaldar las instituciones, las personas que están trabajando honestamente en ellas, para que se sientan respaldadas, para que defiendan el Estado de Derecho, para que no se dejen intimidar o corromper por parte del gobierno. Creo que es fundamental en el marco de este escándalo, que vuelvo, repito, es el escándalo político más grave de la historia del país, solo comparable con el proceso 8000. Así que mi invitación a todos los colombianos es: no nos dejemos engañar, no dejemos pasar por alto tremendo escándalo, no permitamos que el gobierno vuelva a desviar la atención y que Gustavo Petro evada su responsabilidad, o victimizándose, o simplemente, como decía al comienzo, actuando como un niño que saca una excusa, dice: yo no lo hice, yo no lo crié, yo no lo vi, yo no supe. Eso es lo que está hoy configurando no solamente probablemente una red de impunidad y corrupción, sino que adicionalmente le está haciendo un daño concreto a los colombianos. Bueno, doctor Uribe, usted mencionó el proceso 8000, y en el proceso 8000 también hubo Cámara de Representantes y ganó el presidente acusado por un delito evidente. Están todas las pruebas, todas, no faltó ninguna prueba para demostrar que el presidente Samper había llegado a la presidencia con dinero del narcotráfico. Estaban los cheques, la entrega de los cheques a cada uno de los directores de la campaña, de los directores regionales. Todo estaba así. Y llegó el proceso a la Cámara de Representantes. Y se repartieron auxilios parlamentarios como nunca en la historia. El presidente Samper compró los votos de los representantes a la Cámara con auxilios parlamentarios. Y sobre eso hay pruebas palpables, clarísimas, de esa forma terrible de delito que se cometió para encubrir otro delito tal vez peor. Doctor Miguel Uribe, hay que tener cuidado, porque ahora van a empezar otra vez los auxilios parlamentarios, porque las pruebas en contra del presidente y en contra de las personas que están al lado del presidente son ostensibles, son claras. ¿Vendrán otra vez auxilios parlamentarios, doctor Uribe? Mire, yo estoy seguro, doctor Fernando, que este gobierno hará lo que tenga que hacer, evidentemente, para proteger jurídicamente
al gobierno, al presidente. Ya lo decía, parte del problema que tenemos hoy es de que este gobierno intenta intimidar o corromper las instituciones. Y en buena parte lo que hemos visto en el Congreso es que cambia la estrategia del presidente de tener una mayoría construida a través de los partidos a una mayoría construida a través de los congresistas directamente, lo que conocemos como el menudeo o el apoyo directo. Y en esa estrategia, pues evidentemente lo que veremos es una serie de transacciones políticas y económicas buscando favorecer a aquellos que decidan acompañar al gobierno. Eso es evidente. Y lo hemos visto en la reforma a la salud y lo hemos visto ahora en toda esta serie de reformas inconvenientes, dañinas, lesivas absolutamente para las familias colombianas. Entonces, probablemente va a ser así. Ahora, ¿qué es evidente? El contexto político actual es diferente al que teníamos cuando Petro comenzó, en donde había una relativa paz y calma, en donde había una serie de expectativas por parte de los congresistas, donde incluso había una ilusión de la sociedad colombiana, por lo menos de un 40, 50, 60%, dependiendo de la encuesta, sobre un nuevo gobierno que había vendido una propuesta supuestamente de cambio. Pero hoy lo que hemos visto es un gobierno absolutamente incapaz, irresponsable, improvisador, caprichoso, incluso muy beligerante, lleno de resentimiento, que en muy poco tiempo ha hecho mucho daño, la gente desilusionada, la gente que acompañó a este gobierno entendió que fue un error. Parte de la propuesta de valor de Gustavo Petro era luchar contra la corrupción, y pues lo que estamos viendo aquí es que este gobierno está inmerso en uno tras otro escándalo de corrupción. Vemos un gobierno que promete, que está incumpliendo lo que prometió, y por el otro lado, pues estamos viendo la confirmación de todas las denuncias, de todas las preocupaciones que habíamos alertado en campaña. Es que parte de lo que estamos viviendo hoy se denunció en la campaña, se conoció con los petrovideos, tuvimos acceso a esta información en campaña, pero pues desafortunadamente no tuvo el impacto que debió haber tenido en las elecciones, y aquí estamos. Esto es para decir que hoy el contexto es completamente diferente. Hoy hay crisis de gobernabilidad, aunque logra mantener esas mayorías, pues es unas mayorías que desde todo punto de vista cuestan más. El gobierno tiene un desgaste enorme, cada vez se está quedando más solo. Gustavo Petro ha cometido un error elemental, y es que ha decidido pelear con todo el mundo al mismo tiempo. Entonces uno lo ve muy solo, cada vez más encapsulado, si se quiere, con su núcleo cercano, que ideológicamente es igual de radical a él, y eso va distanciando a los diferentes sectores que inicialmente habían apostado a jugar con este gobierno. Incluso partidos que desde el comienzo tomaron la decisión de acercarse a Gustavo Petro, incluso sin compartir la visión ideológica de Gustavo Petro, como el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, que tiene una facción cercana al petrismo, pero otra que seguramente se acercó en aras de construir esa gobernabilidad. Pues hoy uno lo que ve es en todos estos partidos una gente muy molesta, decepcionada, de pronto incluso a los que les han incumplido los acuerdos que hayan hecho, que han tomado la decisión de apartarse del gobierno. Esto es importante porque finalmente la Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene 18 miembros, de los cuales 6 son del pacto histórico, 12 de partidos de oposición y partidos independientes o de gobierno, pero como menciono, partidos tradicionales, si se quiere. Entonces, yo lo que espero y lo que creo que debería pasar es que el estudio de esta denuncia se haga con base en el derecho. Al final, lo que vemos nosotros es una serie de elementos que nos hacen pensar que es tan evidente lo que está pasando que es necesario pues que se investigue y que finalmente se vaya a un juicio en el Senado por parte de todo este proceso. Pero evidentemente lo único que nosotros pedimos es actividad. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger las instituciones y realmente de entender que
Aquí lo que tenemos que proteger es la verdad y la legalidad. Entonces, doctor Fernando, lo que usted plantea es una posibilidad. Yo pues no dudaría que el gobierno nacional va a hacer todo el esfuerzo necesario para proteger al presidente, pero lo que es evidente es que el contexto político actual permite siquiera soñar con que se va a permitir hacer un juicio, o perdón, primero una investigación y un examen de esta denuncia con base en el Estado de Derecho y no con una posición meramente política. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Cuente con nuestro respaldo, es decir, con el respaldo ciudadano, con el respaldo de la gente. La gente está hastiada. No se puede seguir abusando de la paciencia de los colombianos de la manera como se está abusando en este gobierno. No puede ser. Y después de cometer estos delitos, mucho menos. Un gobierno completamente ilegítimo que se hizo elegir presidente con un dinero de una proveniencia que me imagino se descubrirá en este proceso que usted ha incoado o que usted ha puesto en marcha a través de su denuncia. ¿De dónde venía ese dinero? Todos lo sabemos. Es dinero del narcotráfico. ¡Qué horror! Doctor Miguel Uribe Turbay, seguimos en conversaciones y muchísimas gracias por su tiempo y por su bondad con la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, y termino solamente diciendo que ante esta preocupación que hoy vemos, ante esta preocupación que vemos frente al gobierno nacional, necesitamos tomar acciones concretas. Tenemos que hacer esta oposición firme, contundente, y parte de la oposición es acudir a la justicia, acudir a las instituciones, y así lo vamos a seguir haciendo de manera firme